están? El Señor les bendiga. Bueno, bienvenidos a casa, bienvenidos a nuestra reunión del día domingo, nuestra reunión habitual. Hemos cambiado el horario, 10:30 de la mañana, está un poquito más fresco. Así que bueno, bienvenidos, qué bueno poder estar una vez más. La verdad que se nos hace cortito, al menos a mí, no sé a ustedes, entre viernes y domingo, pero qué lindo poder tener este contacto. Y qué bueno, menos que ustedes puedan verme, pero bueno, yo tengo esa añoranza en el corazón todavía de no poder ver la iglesia, de no poder ver la familia de la fe. Así que bueno, esperamos pronto, como hablábamos el viernes, sin volvernos locos, de volver a reunirnos de una manera física en el lugar para abrazarnos, al menos si se puede, o codearnos como sea, pero poder estar juntos. Así que quería en esta mañana compartirte una palabra que tiene que ver un poco con lo que venimos hablando, con lo que el Señor nos viene hablando, con las circunstancias también que estamos viviendo, pero también con el carácter que tenemos que tener como hijos, como cristianos en este tiempo que estamos viviendo. Así que, ¿qué te parece si antes de compartir la palabra oramos al Señor? Oro para que estés junto a tu familia y te toque estar solo, bueno, que estés sabiendo que desde este lado te estamos acompañando. Así que vamos a orar para que en esta mañana el Señor pueda hablarnos. Yo también abro mi corazón para que Dios pueda hablarme, pueda realmente cuando la palabra sea soltada, mi espíritu también sea edificado a través de la palabra. Y después de la oración adoramos al Señor con una canción que creo que nos identifica como iglesia también. Así que Señor, te damos gracias en esta mañana por poder estar reunidos. Gracias por poder compartir con nosotros esta mañana. Oramos para que el poder de Dios se manifieste de una manera sobrenatural. Señor, que en esta mañana las primeras horas de este día sean consagradas para ti. Oramos para que la palabra soltada sea una palabra de fuego, una palabra de poder, una palabra de autoridad, una palabra que quebrante todo lo que no es tuyo, pero como decíamos el viernes, afirme cada cosa buena y lo del Espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, hoy aquietamos todo nuestro ser y declaramos que Dios nos va a ministrar de una manera sobrenatural. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Adoramos al Señor. Levanta tus manos a Él en esta mañana, vamos. Presencia de quien viene.
Aunque veo que soy rodeada por ti. 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 Aunque veo que soy rodeada por ti, Jesús. Aunque veo que soy rodeada por ti. Aunque veo que soy rodeada por ti. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleando. Así peleo mis batallas. En ti, Jesús. Así peleo mis batallas. Aunque veo que soy rodeada por ti. Aunque veo que soy rodeada por ti. Estoy rodeada por ti. Aunque veo soy rodeada por ti. ¿Cuántos le dan gracias en esta mañana? Gracias, Dios, porque tú nos rodeas. ¿Cuántos creemos que si Él está con nosotros, quién contra nosotros? Vamos a declarar que nuestra victoria está en Jesús. Todos juntos a una sola voz. Cantamos. Y mi victoria está en Jesús. Y mi victoria está en Jesús. Y mi victoria está en Jesús. No creemos. Y mi victoria está en Jesús. Y mi victoria está en Jesús. No declaramos. Y mi victoria está en Jesús. Y mi victoria está en Jesús. Y mi victoria está en Jesús. Amén. Y mi victoria está en Jesús. Levanta tus manos al Señor. Él está trayendo en esta mañana victoria y libertad sobre nuestra generación. Sobre cualquier acechanza, sobre cualquier práctica de pecado. Él está trayendo victoria mientras tú y yo adoramos al Señor. Mientras tú y yo levantamos nuestras manos en esta mañana, los demonios huyen en esta mañana. Vamos a declararlo juntos. Mi victoria está en Jesús. Vamos. Mi victoria está en Jesús. Y mi victoria está en Jesús. Con más
más convicción. Vamos, dilo fuerte. Y mi victoria está en Jesús. Y mi victoria está en Jesús. Vamos, levanta tu voz. Victoria está en Jesús. Bueno, qué lindo eso, así peleo mis batallas. ¿Cuántas veces las hemos cantado en la iglesia? ¿Cuántas veces hemos terminado cadenas de ayuno, de oración, con esta alabanza tan linda, esta adoración, que así peleamos nuestras batallas, las peleamos en oración, las peleamos en unidad, las peleamos en ayuno, así se pelean las batallas. Y hablando de batalla, yo quería compartirte algo que tiene que ver justamente con batalla, y es un buen soldado de Jesucristo, ¿no? Pablo hablándole a su hijo espiritual, a Timoteo, y dándole ciertos consejos que creo que muy bien nos vienen para la iglesia de hoy. Dice 2 de Timoteo 2, vamos a leer del versículo 1 al capítulo 7, la Reina Valera, la versión común. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador debe participar de los frutos. Para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Qué tremendo que yo venía viendo las palabras, cómo Dios nos viene hablando de un entendimiento, de entender tiempos, de entender temporadas, de entender palabras. Y acá termina Pablo diciéndole a Timoteo: considera lo que te digo y el Señor te abre el entendimiento en todo. Este pasaje que hemos leído, por cierto, un pasaje también muy conocido, nos habla de soldados, nos habla de atletas y nos habla también de labradores, ¿no? Cada uno de ellos tiene algo en común. Por algo Pablo le nombra a estos tres personajes de alguna manera. Y yo podía mirar y decir, a ver, ¿qué tienen en común cada uno de estos personajes para que Pablo le diga: considera esto, considera, que Dios te dé entendimiento en esto, ¿no? Y algo que ellos tenían en común es el carácter, ¿no? El carácter, el atleta tiene que tener un carácter para llegar a la meta, el soldado tiene que tener un carácter para la victoria, el labrador tiene que tener carácter para esperar el fruto. Entonces el carácter es algo que te distingue por tu modo de ser o por tu modo de obrar. Por eso yo te decía recién que el soldado forma un carácter para la victoria, el atleta forma un carácter ¿para qué? Para la corona, para obtener un premio, para llegar a la meta, y el labrador forma un carácter para la cosecha. Por eso yo creo que Pablo le usó estos tres personajes para enseñarle a su discípulo, para enseñarle a su hijo espiritual cómo ser un buen soldado de Jesucristo. Entonces podríamos decir que victoria
corona y cosecha viene como consecuencia de un carácter, viene como consecuencia de un trabajo. Te lo vuelvo a repetir: victoria, corona y cosecha viene como consecuencia de tener un carácter. Entonces Pablo tiene una visión clara del reino y él desea que Timoteo desarrolle el carácter de aquellos que pertenecen al reino de los cielos, que pertenecen al reino de Dios, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 1 de Timoteo, de 2 de Timoteo 1:6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en mí por la imposición de mis manos. Ahí, antes de hablarle del soldado de Jesucristo, de ser un buen soldado, Pablo, un capítulo anterior, podríamos decirle, le dice: yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Sabes qué? Él le pide que avive el fuego del don de Dios, que lo avive. No es una responsabilidad de Pablo, es una responsabilidad de Timoteo avivar el fuego. Y creo que Dios nos ha venido hablando que el fuego no se apague, que no se apague nuestra pasión. El fuego tiene que ser avivado en nuestros corazones. Yo celebro a aquellos que ese fuego ha vuelto a encenderse nuevamente en este tiempo, pero aquellos que sienten que ya hay como una llamita que humea, pues empiece a avivar ese fuego. Y ese fuego no es responsabilidad mía, no es responsabilidad ni de tu esposa ni de tu esposo, y si sos joven no es responsabilidad de tus padres, es una responsabilidad nuestra. Avivar ese fuego. Yo no puedo obligarte quizás a sentarte delante de una cámara a escuchar una prédica, esta o cualquier otra. No puedo obligarte cada mañana a hacer un devocional. Puedo aconsejarte, como lo decía Pablo. Yo te aconsejo que avives el fuego, porque él sabía que necesitábamos para este tiempo tener nuestro fuego encendido. Por eso decíamos prédicas anteriores que el fuego del mundo no puede ser mayor que el fuego que arda en tu corazón, ¿no? Entonces le dice: aviva el fuego. Y le dice el versículo 7: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que él estaba diciendo: vive conforme al espíritu recibido. Timoteo, vos tenés que vivir conforme al espíritu que se te dio. Se te dio, dice, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No se te dio un espíritu de cobardía, no se te dio un espíritu de temor, se te dio un espíritu de poder, se te dio un espíritu de amor y se te dio un espíritu de dominio propio. Entonces le estaba diciendo: vive conforme al espíritu que Dios ha depositado dentro tuyo. Por eso es tan importante esto. Pero también Pablo le hacía ver en cierta manera a Timoteo que era responsabilidad de él avivar el fuego y responsabilidad de él creer que el espíritu que opera dentro de él no es un espíritu de temor, no es un espíritu de cobardía, sino que es un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, un espíritu de poder para emerger en medio de cualquier crisis que nos toque pasar. Por eso es tan importante lo que Pablo, como un papá espiritual, como un mentor espiritual, le enseñaba, ¿no?, a su hijo Timoteo. Y Pablo le describe tres personas, como decíamos recién, con la que el cristiano, con la que vos y yo debemos identificarnos en cierta manera. Es el soldado, el atleta y el labrador. Volvemos a leer el versículo 4 de 2 de Timoteo 2. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Mire, el propósito de Pablo es que Timoteo entienda la necesidad de formar un carácter propio de un hijo de Dios. Por eso dice el versículo 7: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Sabes? Cuando el Pablo le dice considera, le está diciendo investiga,
examina, reflexiona con detenimiento, presta atención a esta palabra. Esta no es una palabra que puedas leer rápido y pasar de largo. Esta es una palabra que tienes que considerar esta palabra, tienes que examinar esta palabra. Y si Pablo le dijo a Timoteo, considera, quiere decir que vos y yo también tenemos que sentarnos, considerar y reflexionar sobre esta palabra. Entonces dice, considera lo que te digo, considera, y el Señor te dé entendimiento en todo. Por Dios tiene que abrir nuestro entendimiento. Es tan importante nuestra mente, nuestro entendimiento abierto. Mire, ¿por qué? ¿Por qué Pablo le decía considera? ¿Por qué necesitas carácter? ¿Por qué, Timoteo? Entonces yo creo que Pablo le decía esto porque él sabía que, y de hecho después se lo dice, que iban a venir tiempos peligrosos donde el ser humano tendría un carácter completamente distinto o contrario a lo que es los principios espirituales de Dios. Vos si después en la semana querés seguir leyendo, te vas a dar cuenta que ya lo hemos leído en otras prédicas anteriores, que le dice cómo sería el carácter de los hombres en estos tiempos: amadores de sí mismos, aborrecedores de lo bueno, impetuosos, maledicientes, traicioneros. Bueno, entonces Pablo le decía, ante semejante carácter que hay afuera, si vos no tenés un carácter formado, es como que el mundo te va a comer. El carácter externo de los hombres impíos te va a comer. Entonces vos necesitas desarrollar un carácter mayor, un carácter más firme. Por eso yo te hablaba que el fuego del mundo no puede ser mayor que el fuego de la iglesia. Por eso Pablo también le dice, aviva el fuego que hay dentro tuyo, ¿no? Entonces Pablo comienza en el versículo 2, el capítulo 1, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces él comienza diciéndole a Timoteo, esfuérzate. Y cuando él le dice esfuérzate, a mí me está hablando que le está diciendo, sé atrevido, sé valiente, lucha, trabaja. Ese es el esfuerzo que Pablo le está pidiendo a su hijo Timoteo, que sea atrevido, ¿no? Y dice el versículo 4 que leímos, vamos a ver las características de un soldado, porque acá Pablo nos dice que consideremos verdaderamente, a ver las actitudes, considera la palabra, oremos para que el Señor nos dé entendimiento. Yo oro en esta mañana para que el Señor nos dé entendimiento de por qué un soldado, por qué un atleta, por qué un labrador, que en esta mañana el Espíritu Santo nos dé ese entendimiento para entender justamente el porqué de estos tres personajes. El soldado, como primera medida, es preparado en todo terreno. O sea, el soldado está para todo terreno. ¿Cuáles son las características de un soldado? Yo soy mujer, obviamente, no he hecho el servicio militar, pero bueno, ahí preguntando un poco y escudriñando también un poco, saqué algunas características. Quizás los hombres que han hecho el servicio militar y que me están mirando se puedan identificar con estas características, ¿no? Primero, un soldado, vamos a hablar de un soldado de profesión, ¿no? Un soldado de profesión. Sabe que su vida siempre está en riesgo, por decirlo de alguna manera. Durante toda su carrera, el militar convive con el riesgo, ya sea en entrenamiento, cuando está entrenando, corre riesgo su vida, quizás en algún entrenamiento de alto impacto, ya sea en su vida diaria, en una guerra. Él sabe que su vida siempre está en riesgo. Segundo, debe obedecer normas disciplinarias. El soldado debe obedecer una norma disciplinaria que le pone su superior. Entonces él sabe que él no puede hacer lo que él quiera. Él sabe que él no puede a lo mejor levantarse a la hora que quiera, desayunar a la hora que quiera. Él tiene normas disciplinarias. Él sabe, debe obedecer. Es una persona obediente. El soldado o el militar se mantiene disponible las 24 horas del día. Las 24 horas, no, yo hoy no puedo, no tengo ganas, hoy estoy de franco, no, la verdad que hoy no me levanté con humor, así que hoy me quedo, me voy a descansar. No, él sabe que tiene que mantenerse activo y disponible para cuando la patria lo requiera las 24 horas del día. Él sabe también que puede ser movido, ¿no?, a otro lugar geográfico, que de pronto está aquí en Córdoba y dice, bueno, usted mañana va a ser trasladado a Ushuaia. Y él tiene
tiene que agarrar su bolso y irse a otro lugar geográfico. Entonces él no está arraigado en un lugar porque saben que en cualquier momento lo pueden mover. Entonces Pablo, yo creo que le decía con estas características del soldado, prepárate psicológicamente, prepárate mentalmente como un soldado, piensa como tal, actúa como tal, soporta la preparación y el entrenamiento, no te quejes. Por eso decía, el soldado debe ser obediente, debe tener disciplina. Entonces él le decía, si vos eres soldado de Jesucristo, vos tenés que obedecer a Jesucristo, tenés que desarrollar ciertas disciplinas espirituales, y no solamente disciplinas espirituales, también disciplinas naturales. Tenemos que desarrollar disciplinas naturales. Él también estaba diciendo, cuando le ponía, por ejemplo, el soldado, mira, el soldado sabe que su vida corre riesgo, que en algún momento puede estar en una situación de peligro. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Pablo a Timoteo? Timoteo, también vos tenés que darte cuenta que en algún momento, por ser cristiano, tu vida puede correr peligro. Estaba diciendo, el soldado o el militar está disponible las 24 horas del día para la patria. Entonces vos, como un soldado de Jesucristo, vos no podés decir, bueno, ya terminó la iglesia, las 2 horas, ya estoy libre. No, el reino te requiere activo las 24 horas del día. Entonces, el soldado también estaba sometido a constantes pruebas de aptitud, ¿no?, física, que le exigían un elevado nivel de salud física y de salud mental. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? Que generalmente nosotros como cristianos vamos a estar sometidos a pruebas para que nuestra fe sea aprobada, y esto ya lo he predicado muchas veces. Entonces, yo creo que Pablo le decía, prepárate mentalmente, psicológicamente como un soldado, tenés que soportar la preparación y el entrenamiento, y no te quejes por eso, porque estás siendo entrenado para una tarea específica. Entonces, porque del otro lado también hay profesionales. Entonces, por eso yo te decía, del otro lado hay hombres que tienen un carácter, y un carácter aguerrido, un carácter perverso, que si yo no tengo un carácter, una disciplina, un pensamiento crítico formado, a mí el mundo me va a comer. Entonces Pablo le decía, prepárate, porque del otro lado no hay niños de pecho, del otro lado no hay niñitos pobrecitos, del otro lado, y cuando hablo del otro lado, el sistema del mundo es un sistema perverso, es un sistema aguerrido, es un sistema que vos por ahí acciones y vos decís, no puede ser que la gente accione de esta manera, y es así, porque es un sistema perverso. Entonces, Pablo le estaba diciendo, considera a Timoteo en moldear tu carácter de tal manera que tu carácter te sostenga en tiempos difíciles y aún cuando tengas que enfrentar situaciones difíciles en tu vida. Por eso le dice, considera cómo es un soldado, mira cómo es un soldado. Pablo usó mucho el tema de los soldados, era lo referente en Roma en ese tiempo, ¿no? Cuando también vio la armadura, miró un soldado y describió la armadura del soldado para decirnos que nosotros tenemos una armadura espiritual. Entonces usaba como el Señor algo que la gente identificaba fácilmente para sacar de ello una verdad espiritual. Entonces Pablo, cuando le dice considera, Dios te tiene que dar entendimiento. Por eso leímos el 7, que dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Qué le estaba diciendo? Dios te tiene que dar entendimiento, que tu mente tiene que funcionar como un militar, porque vos fuiste convocado a las filas del ejército de Dios. Entonces, en un ejército va gente con mentalidad de ejército, con mentalidad de pelea, con mentalidad de lucha. Yo me acordaba hace mucho tiempo, había predicado una palabra que uno tiene que tener la mentalidad para donde está ubicado y para el llamado que tiene. Entonces, y es legal que alguien, que un soldado, que un militar porte un arma, es legal, eso es legal, pero yo no veo, yo me acordaba en esa prédica, que no veo, por ejemplo, un jubilado haciendo cola en los bancos hoy con un Itaca en su bolsa o en el hombro, porque lo van a detener, pobrecito, me lo van a llevar en una pestaña el pobre jubilado. ¿Por qué? Porque no es legal que él porte arma. Yo no salgo con mi bolsa de compras y llevo una 44, 45, no sé cómo el tema de las armas, no la llevo en la bolsa, algo acá en la cintura, así salgo. Porque si me ven me van a llevar preso, porque no es legal.
porque no tengo preparación, porque no tengo mentalidad para portar un arma, porque soy un peligro, no solamente para mí, sino para el que está afuera. Entonces me llevan de las pestañas y me encierran. Pero un policía, un militar, una seguridad pública es legal. ¿Por qué? Primero, porque están preparados mentalmente, psicológicamente para portar armas. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Nosotros, vos y yo, tenemos armas espirituales, pero si yo no tengo la mentalidad para portar esa arma espiritual, es como que voy a ser peligroso para mí y peligroso para cualquiera, o no voy a ser peligroso en este ámbito espiritual, porque aunque tengo un arma, no sé cómo usarla, porque no tengo mentalidad para usarla. Por eso es tan importante que nosotros cambiemos nuestra mentalidad. Por eso Pablo le dice, considera, pídele al Señor que te dé entendimiento en todo. Cuando usted va a hacer cuando tenga una batalla espiritual, o usted entre en una batalla espiritual, ya sea por su esposo, por su familia, por su economía, usted no puede entrar con una mentalidad de mamá. Ay, bueno, acá vengo, Señor, mira, porque necesito que toques a mi esposo o a mi esposa, o necesito que mi economía cambie, y bueno, vos sabés, Señor, esa no es la mentalidad correcta para una batalla, esa no es la mentalidad correcta para pelear en una batalla. Si yo voy a entrar en una batalla espiritual por algo o por alguien, mi mentalidad tiene que ser la mentalidad del soldado, una mentalidad de resistencia, una mentalidad de pelea, una mentalidad de saber que al frente también voy a tener oposición, una mentalidad que voy a tener que resistir, que quizás en algún momento me van a golpear, pero que yo también tengo armas espirituales de este lado. Por eso necesitamos en cierta manera cambiar nuestra mentalidad, aún en la manera de orar y en el tipo de oración que hagamos. Por eso yo te puse una oración de guerra, entrar en una batalla espiritual. Yo no puedo entrar con una mentalidad no menor a la de un soldado, no puedo entrar de una manera distinta o una mentalidad distinta a eso. Por ejemplo, una maestra no puede entrar con una mentalidad de maestra a una batalla, aunque su mente está como, a ver, ya no digo encasillada, pero ya acostumbrada a enseñar, a hacer ciertos ejercicios, y a veces hasta con esa mentalidad entramos, secretaria o operario, no sé, donde vos te muevas, no podemos entrar de esa manera. Por eso le dice, considera y Dios te dé entendimiento. Entonces vos tenés que entrar en una batalla espiritual con una mente para esa batalla. Por eso le habla de un soldado. Un soldado tiene mentalidad para pelear. Vos no podés entrar a batallar por alguien o por una situación o por economía o por lo que te esté pasando con una mentalidad de pobrecito. Ay, pobre de mí, Señor, hace algo. Ay, pobre Señor, vos viste, yo estoy resistiendo. No, hermano, hay que cambiar la mentalidad. ¿Quieres cambiar circunstancias? Pues hay que cambiarle el chip a la mente y entrar con una mente para pelear, para batallar, para también saber que voy a recibir golpes, que va a haber oposiciones, pero que yo tengo la victoria asegurada. Considere esto y cambie su manera de orar, porque mucha gente quiere batallar por un ser querido, batallar por la economía, batallar por una deuda, batallar por una enfermedad, pero con una mentalidad incorrecta, con una mentalidad como voy, como de lástima. Ay, bueno, Señor, por favor, no, es una batalla. Por eso Dios le dice un soldado tiene mente para pelear, agarra armas. Si yo tengo armas espirituales, yo tengo que tener una mente que me acompañe a usar las armas, porque si no tampoco es legal, hermano. El diablo no respeta eso, ni respeta legalidad. Por eso yo tengo armas espirituales y una mente espiritual y una mente de acuerdo a la oración que yo tengo que hacer. Vamos con el atleta. Dice el versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Vos te estás dando cuenta que hay una palabra que dominante o repetitiva, que es la lucha, la perseverancia, la batalla? Es un atleta, pero dice, y también el que lucha como atleta. Tenemos varios atletas en la iglesia. No es coronado, sino lucha legítimamente. Mire, los atletas venían de toda Grecia para competir y obtener los más altos honores en Grecia, ¿no? Ellos venían con su entrenador y cumplían meses, pero meses. El que es atleta, el que es deportista me va a entender esto. Ellos cumplían meses de entrenamiento abnegados y dolorosos. Tenemos chicos que son futbolistas, bueno, Pablo, que también corre, ellos me van a entender de esto, ¿no? Llevan meses de ejercicio, meses de entrenamiento, a veces les duele el cuerpo, pero ellos siguen entrenando porque se preparan para llegar a una meta. Entonces, Pablo
Pablo quería que nos identificáramos con el atleta, porque en cuanto a un entrenamiento y un ejercicio continuo, con propósito y metas claras. Yo creo que un atleta, y lo veo más cercano quizás en Pablo, si me estás escuchando aprovecho para saludarte, lo veo en él, que muchas veces decía, compito por esto, y él venía con sus copas, venía con sus medallas ahí, pero él tenía una meta clara, él sabía lo que iba a obtener, entonces se preparaba con un propósito, él tenía entrenamiento, tenía un ejercicio continuo, pero no a lo loco, sino con un propósito y con una meta clara. Por eso Dios lo compara, o Pablo le dice, Timoteo, entiende la mentalidad del atleta. El atleta no se prepara porque sí, el atleta ve la meta, quiere llegar ahí, el deportista ve la meta, el deportista ve el premio, no, quizás le duela su cuerpo, quizás no da más, pero sigue, porque tiene su mirada ahí en la meta, tiene su mirada en el premio. Entonces él dice, enfócate en una meta, ten por cierto una meta. Un atleta espera ganar un premio, espera ganar algo, llegar a esa meta. Entonces nosotros como corredores de esta vida, como deportistas de esta vida, como atletas de esta vida, que vamos caminando, corriendo en esta vida, necesitamos tener una mentalidad de ganador. Yo creo que ningún deportista se para en la línea de largada y dice, no, che, son muchos, yo no voy a llegar, no, más vale, voy despacito y bueno, si llego, no, aunque sabe que ahí está el mejor del mundo al lado de él, el segundo mejor al lado de él, pero tiene una mentalidad de yo voy a ganar, y a lo mejor el tipo, qué sé yo, hace 2 días que está entrenando, pero ya su mentalidad es una mentalidad de ganador. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Pablo a Timoteo? Ten mentalidad de ganador, no empieces batallas con una mentalidad de perdedor, no empieces batallas, por eso le habla primero del soldado, no empieces batallas si no vas a tener una mentalidad como el atleta, de un entrenamiento, de un ejercicio continuo y con una mentalidad de ganar, de voy a llegar, de lo voy a obtener, me voy a recibir, voy a poder. Esa es la mentalidad correcta, voy a llegar a la meta, me voy a ir cuando el Señor venga a buscarnos. Entonces, una mentalidad de ganador. Los que perseveran, los que entrenan, son los que pasan a la historia. Una perseverancia, un entrenamiento continuo. Por eso necesitamos nosotros considerar al soldado, necesitamos considerar al atleta, necesitamos considerar al labrador, y que el Señor nos dé entendimiento. No es una palabra que podamos pasar y leer rápidamente, hay que detenerse y considerarlo. Entonces, ¿por qué? Ellos tuvieron perseverancia, entrenaron para pasar a la historia. Por eso nosotros tenemos que pararnos en cierta manera. Señor, danos entendimiento y considerar esto. Mire, yo pensaba en los grandes futbolistas y decía, una pelota de básquet quizás en mi mano salga, no sé, no valga nada, valga 2 mangos, pero una pelota de básquet en la mano de Michael Jordan, por ejemplo, no sé, vale millones. O una pelota de fútbol en los pies de mi esposa, y se va a enojar cuando lo vea, pero en los pies de mi esposo no vale nada, pero en los pies de Messi vale millones. Entonces, ¿por qué? Porque ellos se prepararon, entrenaron, perseveraron y pasaron a la historia. Entonces, ¿por qué sus nombres pasaron a la historia? Si usted hoy escucha a Messi, no necesita preguntar ¿quién es Messi? Bueno, ya porque ya no sé, soy extraterrestre, pero que no pregunta ¿quién es Messi? Creo que todas, hasta las mujeres sabemos quién es Messi, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque sus nombres pasan a la historia, y porque ellos tuvieron un trabajo de entrenamiento, tuvieron un trabajo de perseverancia, ellos avivaron el fuego del don. Dice, bueno, pero él tiene un don. Sí, tiene un don, pero si él no hubiera sido constante y perseverante con ese don, hoy podría estar vendiendo, no sé, teniendo una verdulería, porque no desarrolló ni avivó el fuego del don, sin desmerecer al que tiene una verdulería. Pero tiene que ver con dones, con talento, con capacidad y con avivar lo que Dios te ha dado. Entonces Pablo le decía, entrenamiento y ejercicio continuo, entrenamiento y ejercicio continuo, con ganas o sin ganas, con dolor o sin dolor, continuo, un ejercicio y un entrenamiento continuo, no solamente físico, sino también mental y espiritual. Mira lo que dice Filipenses 3:13, yo te lo busco de acá.
Filipenses 3, un pasaje que hemos leído muchas veces, 3:13, 3 y 14 vamos a leer. Dice así: hermanos, esto le decía Pablo, ¿no? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Él tenía una mentalidad, no solamente de un militar preparado, entrenado para batallas espirituales y naturales, sino que también tenía una mentalidad de atleta. Él decía: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, todavía no llegué a la meta, pero una cosa hago, dice, olvido lo que queda atrás. Hay gente que me está mirando que tiene que olvidar lo que pasó, vamos, olvide lo que queda atrás. Dice: yo olvidando ciertamente lo que quedó atrás, me extiendo hasta adelante, porque la meta no está atrás, la meta está delante tuyo, la meta está delante de tus ojos. Por eso tienes que olvidar lo que pasó, sea bueno, sea malo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio, una mentalidad de premio, una mentalidad de recompensa, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvido lo que queda atrás, olvídese de lo que pasó y prosiga a la meta, sacúdase, levántese de nuevo y prosiga a la meta. Si usted no es disciplinados, si usted y yo no somos disciplinados en lo natural, no esperemos empezar por lo espiritual. Si no somos disciplinados para levantarnos a un horario, si no somos disciplinados en nuestra comida, si no somos disciplinados en cuidar nuestro cuerpo, no esperemos tampoco tener disciplinas espirituales. Por eso necesitamos ser disciplinados en lo natural. Y volvamos a Timoteo, a segunda de Timoteo, para ver a nuestro segundo personaje. Segunda de Timoteo 2, versículo 6, o nuestro tercer personaje, que era el labrador. Dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Para participar de los frutos hay que trabajar. Esto no es magia, hay un trabajo por detrás. Pablo le decía, ¿por qué le puso en el tercer personaje al labrador? Le decía: tener una mentalidad de proceso. Esto no es tinto con una varita y ya está. No, le estaba diciendo: vas a entrar en una lucha, el soldado. Vas a tener que ser persistente y tener una mentalidad de ganador y de llegar a una meta, el atleta. Pero el labrador le estaba diciendo: tenés que tener una mentalidad de proceso. Una mentalidad de proceso es sembrar, cultivar, abonar y cuidar y esperar. Entonces, una mentalidad de procesos. Ten carácter para saber esperar. Mire, esperar no es fácil. A veces no queremos ni esperar para hacer una cola. No queremos esperar ni para hacer una fila en el supermercado. Esperar no es fácil. Esperar requiere carácter. Hay que tener carácter para esperar una respuesta. Hay que tener carácter entre la petición y la respuesta. Entre la petición y la respuesta, al medio hay un tiempo de espera. Y allí es donde muchos abandonan. No abandonan cuando empiezan. No llegan a la meta. ¿Saben por qué? Porque al medio no tuvieron la mentalidad del labrador. No tuvieron la mentalidad de esperar, de regar esa oración, de cuidar esa oración. Por eso yo te decía: sembrar, cultivar, abonar, cuidar y esperar. Entonces, tuvieron la mentalidad del soldado para empezar. Querían tener la mentalidad del atleta para llegar a la meta. Pero cuando les tocó pasar por la mente del labrador, que es una mentalidad de espera, ahí fallaron y ahí muchos abandonaron. Mire, la respuesta estaba, la respuesta a tu petición estaba. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que al medio, en la mentalidad del labrador, no supiste esperar, no tuviste carácter para esperar, porque para esperar se requiere carácter, porque el labrador cuando siembra una semilla no ve nada, le puso la semillita, la tapó con tierra y no ve más nada. Él por fe tiene que creer que esa semilla en la tierra, junto con la tierra, los nutrientes, el agua, va a hacer que esa semilla explote y dé una planta, pero al principio no vio nada.
nada, pero él tuvo la constancia de regar, de cuidar, de trabajar. Vos al principio de una oración quizás no veas nada, quizás digas, Señor, no veo nada, no pasa nada, pues es porque tu oración aún está en el proceso de bajo tierra, está sufriendo una transformación. Por eso necesitamos el carácter y la mentalidad del labrador, una mentalidad de espera, una mentalidad de esperar. Por eso forme carácter, tenemos que formar carácter, tenemos que tener estos, por decirlo de alguna manera, estos tres tipos de mentalidades. Fue muy sabio Pablo cuando le dijo, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera esta iglesia, consideremos esta palabra, la consideremos. Por eso le dice, y el Señor te da entendimiento. Hay que entender. Cuando Pablo dice que el Señor nos dé entendimiento, no es algo que pueda venir de nosotros mismos, tiene que venir del Señor. Por eso el Señor nos tiene que dar el entendimiento. Consideremos esta palabra, miremos al soldado, miremos al atleta, al deportista, miremos al labrador. ¿Cuál es la mentalidad que tienen? ¿Cuál es la característica que ellos tienen? Un soldado, ¿cuál es la mentalidad de un soldado? Todo terreno y comprometido, todo terreno, para vivir bien, para vivir mal, para estar aislado, para estar libre, todo terreno. Tiene mentalidad de todo terreno y tiene una mentalidad comprometida. Pase lo que pase, mi patria me necesita, yo estoy acá. Todo terreno, todo terreno. El atleta ejercitado con metas y propósitos claros, con una mentalidad de ganador. Voy a ganar, voy a llegar al premio, voy a llegar a la meta. Una mentalidad así. El labrador dedicado y paciente, con visión de cosecha. Espero, no veo nada. Mire, si podríamos decir que hay un trabajo donde no ves nada, que es el del labrador. No ve nada, siembra la semilla, tiene que esperar, no ve nada, pero él es paciente, espera, tiene carácter para esperar. Por eso cuando vos plantes tu semilla espiritual, cuando vos dejes en el altar de Dios tu oración, no te vas diciendo, ay, bueno, Señor, ya está. No, espera, ten una mentalidad de espera, ten una mentalidad de saber esperar, de ser paciente, porque tu mentalidad de atleta te está haciendo ver la meta, te está haciendo ver el premio. Y si en el tiempo de espera se levanta una batalla, tu mentalidad de soldado, tu mentalidad de militar va a hacer que pelees en contra de eso, porque tus ojos como el atleta están puestos en la meta y tu corazón como el labrador está esperando, porque sabe que algo está pasando cuando tu oración ha sido depositada en el altar del Señor. Por eso siempre sabemos cantar, aunque no pueda ver, estás obrando. Y lo que cantamos muy lindo, hay que vivirlo, hay que vivirlo. Por eso es tan importante considerar y que Dios nos dé entendimiento en esto. Entonces, formar un carácter para la victoria. El soldado, el atleta forma carácter para la corona y el labrador forma carácter para la cosecha. Al que venciere, dice la Biblia, la mentalidad de soldado, la lucha. Al que venciere, lee Apocalipsis, al que venciere, a cada iglesia con una mentalidad de soldado, de lucha. Al que venciere, el atleta formaba el carácter para la corona. La Biblia dice, sé fiel y te daré la corona de vida. El labrador espera comer de su fruto. Algún día nos sentaremos en las bodas del Cordero a disfrutar esa preciosa cena. Así que tenemos una mentalidad de soldado, de atleta y de labrador. Que Dios nos dé entendimiento. Por eso oro en esta mañana para que el poder de Dios reviente, discúlpame la expresión, pero no encuentro otra palabra, toda mentalidad incorrecta. Que en esta mañana el Espíritu Santo te dé y nos dé entendimiento en una mentalidad de soldado, en una mentalidad para luchar, en una mentalidad para usar las armas del Espíritu. Que nos dé la mentalidad de un deportista con los ojos puestos en la meta, en el premio, en la victoria, con una mentalidad de ganador. Que nos dé una mentalidad del labrador, una mentalidad de espera, que mientras espero que la respuesta llega, mientras espero disfrutar la corona, mientras espero disfrutar el premio, Señor, tenga la mentalidad del labrador, de saber esperar, de ser paciente. Por eso en el nombre de Jesús, Señor,
Señor, cuando entremos en batallas espirituales, la mente del soldado, la mente del militar va a ser desarrollada para que vamos a usar las armas del Espíritu con una mentalidad correcta. En el nombre de Jesús, Señor, vamos a caminar esta vida con la mentalidad del atleta, con la mentalidad del deportista, sabiendo que vamos a llegar a la meta, sabiendo que vamos a obtener un premio, sabiendo que vamos a la victoria con una mentalidad de ganador, Señor. Y mientras tanto, mientras peleamos, mientras tenemos nuestros ojos puestos en el premio, en la meta, en la respuesta, nuestro corazón será como el corazón del labrador, sabiendo esperar, sabiendo ser paciente, porque sabemos con certeza en nuestro corazón y en nuestro espíritu que fiel es aquel que prometió que vamos a ver los frutos de lo que hemos sembrado, vamos a ver los frutos, vamos a cosechar todo lo que hemos sembrado en el reino del Señor, en su trono de la gracia. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, hoy me vuelvo contra toda mentalidad incorrecta, contra toda mentalidad de pobrecito, contra toda mentalidad de miseria, contra toda mentalidad de no puedo, en el nombre de Jesús, y declaro una mentalidad conforme a un buen soldado de Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, a los soldados, a los deportistas y a los atletas que me están mirando desde el Espíritu. Que Dios te bendiga, y en esta carrera de la vida llegamos todos juntos al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Un abrazo a todos, nos vemos en la semana, miércoles los hombres, los días viernes 20 y 30, nuestra reunión normal, habitual de la familia, sábado adolescentes a la tarde, a la noche jóvenes y pre. Dios te bendiga.